Buenas noches a todos los participantes y los que se vienen uniendo a nuestras conferencias gratuitas de los días viernes. La Escuela y Consultora de Negocio Bocanti le da la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tenemos una conferencia denominada Inteligencia Artificial para los Negocios, a cargo del expositor Enrique Chaparro, quien es ingeniero de sistemas de profesión y MBA en el PAT, estudios complementarios de emprendimiento, innovación y estrategia en instituciones de renombre como la Universidad de Virginia, Harvard y la Universidad de Cambridge. Adelante, Enrique, y bienvenido a nuestra conferencia de los días viernes. Gracias, Miguel. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla a la que Miguel me invitó y con mucho gusto he aceptado. Y hoy vamos a hablar justamente, como decía Miguel, sobre inteligencia artificial para los negocios. Voy a pasar a compartir. Un momento, por favor. Ok, me parece que ahora sí, con sonido para que se pueda escuchar, porque hay algunas diapositivas con sonido. Listo. ¿Me confirman si se puede ver? Sí se puede apreciar. Ok. Bueno, ahora voy a poner en la primera diapositiva. Ahí está, ahí estamos. Listo, entonces, eh, ahí se me fue la pantalla. Ya. Como les decía, esta es una charla relacionada a inteligencia artificial para los negocios. Ya me presentó Miguel hace un momento y vamos a ir directo a lo que nos compete, ¿no? Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Espera un momento, por favor. Quiero mejor asegurarme de compartir bien la pantalla porque este, estoy mostrando algo que no estoy seguro si es que se ve bien. Un segundo. Vamos a colocar esto acá. Y acá. Y ahora sí comparto de nuevo. Ya, ahora sí. Listo. Ya está. Ahora sí ya puedo ver también quiénes son los que están ahí escribiendo. Voy a activar el chat por acá. Y los que desean participar también pueden levantar la mano porque si bien esta es una charla magistral, igual voy a estar atento al chat para las preguntas que ustedes puedan tener. Así que por eso mismo estoy configurando todo para que pueda estar atento de lo que ustedes me escriban. Listo. Como les decía, inteligencia artificial para los negocios. Empezamos con lo que es inteligencia artificial. Bueno, un concepto básico y simple de entender es esa capacidad que tienen las máquinas para pensar y actuar como humanos de manera racional. De hecho, la IA ya está con nosotros hace mucho tiempo y justamente la siguiente diapositiva es un poco para interactuar con ustedes. Y si tuvieran que ponerle una edad a la inteligencia artificial, ¿qué edad le pondrían? De hecho, ahí les he puesto 5 rangos de edad, ¿no? A ver, ¿quiénes creen que tiene de hasta 25 años? Si creen que tienen hasta 25 años la IA, pongan un número uno. Si es que tienen de 26 a 40 años, pongan un número 2. Si tienen de 41 a 55 años, pongan un número 3. Y si es de 56 a 75, un número 4. Y si es mayor a 75, pongan un número 5. Lo pueden poner en el chat de la reunión. ¿Está activado el chat, Miguel?
¿Pueden escribir? Sí está activado. Genial, entonces veo que ya están escribiendo. Ahí José ha puesto 4, Lady ha puesto 1, Ana 1, 3, ¿no? HP 3. Eh, a ver, alguien más, por favor. Enrique 3. Enrique me tocayo. Eh, ok, entonces hay 4 con 3. También Pedro Díaz te dice 3. Entonces, digamos que la mayoría, 1, 2, 3, 4, indican que está en el rango 3, es decir, tiene entre 41 y 55 años. Alguien dice que es todavía generación Z, o sea, tiene menos de 25 años. Y hay una persona que indica que eh, está en el rango 4, es decir, que tiene entre 56 y 75. Y Max dice que es todavía de rango 5, 76. Bueno, les comento que de hecho está por ahí, hay una persona que le acertó. La IA tiene más de 70 años. ¿Sí? 74 años. Si consideramos como el hito, digamos, el hito que da inicio a la era de la inteligencia artificial, si consideramos que es la máquina de Turing, podemos decir que tiene 74 años. ¿Sí? Sin embargo, hay todavía investigaciones, papers respecto a los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial, que son el machine learning o el deep learning, del cual hablaremos en un momento más, que datan de incluso algunos años antes de 1950. ¿Sí? Si me puedes ayudar, por favor, Miguel, silenciando los micros para que no se me filtre el sonido, te voy a agradecer. Pero digamos, 1950 aparece la máquina de Turing. De hecho, Turing es conocido porque si ustedes vieron la película del código Enigma, Alan Turing, junto con un grupo de investigadores, logra descifrar, ¿no?, los mensajes encriptados que se mandaban los alemanes y les genera una ventaja competitiva a los aliados para ganarle la guerra a Alemania en un hecho sin precedentes y el cual hace pues que em, em, se arme una supercomputadora, ¿no?, la primera supercomputadora que podía descifrar códigos de ese tipo, y una persona adelantada a su época, logró construir una máquina que descifraba si es que la persona si que el que respondía un test era una persona o era otra máquina, ¿no? Entonces, ese hito, que es el famoso test de Turing, configura pues el nacimiento de la IA, ¿sí? Buenas noches, Víctor Hugo, desde Trujillo. Qué bueno tener también gente que está conectada desde diferentes lugares del país. Y durante 40 años aproximadamente, porque es desde 1950 hasta finales de la década de los 90, son 4 décadas en donde la IA ha estado en el mundo académico, la IA ha estado en el mundo de las Fuerzas Armadas. Recuerden también que las Fuerzas Armadas siempre han utilizado la tecnología como un gran habilitador para poder tener una ventaja contra los enemigos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos me refiero. Y ahí ha estado, ¿no? O sea, ha estado en el claustro académico, ha estado en las Fuerzas Armadas, como les decía, pero hay que tener en cuenta de que durante esos 40 años el- la investigación académica no era como la de hoy día, en donde tenemos internet, sino básicamente estaban en las librerías, o sea, había que ir, perdón, a las bibliotecas, acudir a los papers de investigación. Era complicado acudir a la investigación y hacer más investigación, o en todo caso estaban con secretos guardados en las entidades de gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, son 40 años en donde los investigadores hacían su trabajo, pero finalmente eran tentados por la empresa privada, porque en la empresa privada podían tener un sueldo, podían tener posibilidades de seguir creciendo. Entonces, lo que se avanzaba a nivel de IA ha sido como a cuentagotas, ¿no? 40 años en donde han habido hitos importantes, hitos como, por ejemplo, el tener los primeros robots que se utilizaron en las fábricas, las máquinas Roomba, estas que son como aspiradoras y se utilizan en los hogares.
Una primera versión de procesamiento del lenguaje natural. Definitivamente hubieron grandes hitos, ¿sí? Hasta el año 96, 96, 97, en donde ocurre algo que genera un hito importantísimo para la IA, ¿no? Que es una máquina le gana al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, ¿no? Un jugador ruso de ajedrez imbatible, una máquina construida por IBM llamada Deep Blue, y bueno, eso se puede ver en el gráfico que está ahí, aunque está un poco chico, ¿no? Aparece ahí Deep Blue, que le gana a Garry Kasparov, y eso atrae la atención, porque estos son sucesos que se televisan y todo, atrae la atención del mundo, los investigadores nuevamente están ahí en el foco de la atención, y IBM gastó más de 20 millones de dólares en esa máquina para ganarle a un ser humano, pero sobre todo puso su nombre arriba, ¿no? Arriba en términos de alguien, de una empresa de tecnología que estaba desarrollando inteligencia artificial. Luego, a partir de ya en la década eh, de los 2000, en el siglo XXI, tenemos la ventaja del Internet. El Internet genera democratización del conocimiento, por lo tanto, la investigación puede acelerarse más rápido, por lo mismo que ya no está solamente en las bibliotecas, sino también hay repositorios académicos a los que uno puede acceder para ir y facilitar la investigación. Y es así que en los últimos 20 años se dan hitos más rápidos, con lo que les digo, la democratización de la información, el que ya haya tecnología que esté también al alcance y sobre el cual vamos a hablar en un momento, y eso hace pues que se dieran hitos más rápidos, hitos como por ejemplo la aparición de robots que son más humanoides, redes neuronales convolucionales, eh, así como en el 96 y Deep Blue de IBM le ganó a un campeón mundial de ajedrez. En el 2015 DeepMind, que era de Google, desarrolla un modelo de inteligencia artificial que es capaz de vencer a un campeón mundial de un juego muy complicado, más complicado que el ajedrez, llamado Go. Y eso también marca un hito importante porque estos son hitos comerciales que hacen que la palestra, la IA esté en la palestra, ¿no? Y aparecen algunos otros desarrollos tecnológicos hasta pues el 2023, hace poco, en donde se lanza el chat, entre 2022 y 2023, en donde se lanza el chat GPT en su versión 3.5, ¿no? Pero no es que el chat GPT en su versión 3.5 sea la primera, el primer procesador de lenguaje natural. Ya, como les dije, en la década, en esos primeros 40 años ya existió un primer procesador de lenguaje natural, pero con un modelo de datos muy reducido y para tareas muy reducidas. Ya lo que se lanza en el 2023 es un procesador de lenguaje natural con un entrenamiento más grande, más extenso, con más data y con una tecnología que había evolucionado aún más, ¿no? Y justamente en términos de tecnología es que se dan estos tres principales componentes de la IA, ¿no? Saludos desde Moquegua, Lady. Saludos, qué bueno que estén conectados de diferentes lugares del país, como les digo. Saludos desde Trujillo a la Libertad también. Hay dos conectados de Trujillo, tres conectados de Trujillo, hay varios conectados de Trujillo, qué bonito. Em, entonces hay tres componentes importantes en soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Lo primero es, vamos a empezar por el que está abajo a la derecha, es el hardware o el poder de cómputo, ¿no? El poder de cómputo, imaginemos que nosotros tenemos nuestras laptops o nuestras máquinas, eso hay que multiplicarlo por millones, ¿sí? Por millones en cuanto a poder de cómputo para que estas inteligencias artificiales puedan entrenarse ¿con qué? Con una data, ¿sí? Que es la gran Big Data. Ahora, este poder de cómputo tiene un elemento importantísimo para los entrenamientos de la IA, que son las tarjetas gráficas. Y las tarjetas gráficas que sirven para entrenar los modelos de inteligencia artificial, las tarjetas gráficas, la gran mayoría de ellas que están en los principales modelos de inteligencia artificial de lenguaje de IA generativa, perdón, esas tarjetas gráficas que están en los motores de IA generativa
los provee una empresa llamada NVIDIA, ¿sí? Una empresa que antes de la explosión de la IA generativa, NVIDIA vendía tarjetas para videojuegos, para las máquinas de videojuegos, y creo que la gran mayoría lo reconocemos de esa manera, ¿no? NVIDIA, tarjetas para videojuegos. Bueno, estuvo bien posicionado en el momento en el que los modelos de IA necesitaban de ese tipo de tarjetas para poder entrenarse, y es así que hoy en día Nvidia pues, es una de las 5 empresas con mayor valor de mercado en el mundo, ¿no? Pero no es solamente tarjeta gráfica, sino procesador, memoria, disco, todo eso que lo tenemos en grandes servidores, en grandes empresas de tecnología, permite el que se dé ese primer componente importante para la IA, que es el hardware, ¿no? Seguido de la data, y hoy en día tenemos una big data enorme, porque si algo se ha generado en todos estos años a partir de las redes sociales es ingentes cantidades de data respecto a nuestro comportamiento en las redes sociales, o nuestro comportamiento en las páginas web, o nuestro comportamiento en las plataformas de streaming, nuestro comportamiento en los diferentes lugares a los que accedemos en el mundo digital. Todo eso configura una gran big data, ¿sí? Nuestro comportamiento, además también de toda la base de conocimientos que hay en el mundo de la Internet, por las diferentes páginas web que existen, que son consumidas a través de buscadores. Todo eso es una gran big data, ¿sí? Hablando en términos amplios, en términos generales, no significa que para construir un modelo de inteligencia artificial necesite toda la data de Internet. No, yo puedo construir un modelo de inteligencia artificial con un poco menos de data, con data más controlada, con data que esté más al alcance, pero estos grandes modelos de los que estamos hablando, como el GPT o el Gemini o el Llama, eh, necesitan pues de una gran cantidad de data, ¿no? Y por otro lado está el algoritmo. El algoritmo es el que le permite a la IA encontrar las respuestas a esas preguntas para las cuales han sido entrenados, ¿sí? Y en los algoritmos están pues el machine learning y el deep learning, ¿no? Entonces, la combinación de estos tres componentes importantes son los que finalmente generan casos de uso, casos de aplicación en la inteligencia artificial, ¿no? Justamente al respecto, hay, para hablar un poco de IA generativa, eh, tenemos la IA como un gran paraguas, ¿sí? Entendamos la IA como un gran paraguas en donde hay diferentes ramas, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, diferentes ramas de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. Y dentro de esas ramas hay el algoritmo, que es el aprendizaje automático o machine learning. El algoritmo, el machine learning, es el que le permite a la IA aprender a realizar ciertas acciones para las cuales han sido entrenadas, pero aprende como las personas, ¿sí? Aprende sobre el mismo aprendizaje. Aprende en la medida que tenga más datos en su memoria, en la medida que adquiera más habilidades, ¿sí? No está solamente configurado y parametrado para aprender a leer el abecedario, sino está configurado para aprender a leer, ¿sí? Entonces va aprendiendo sobre el mismo aprendizaje que tiene. Entonces, vamos a ir poniendo algunas analogías para poder entender lo que es el machine learning y luego el deep learning, ¿no? El machine learning, entonces, es ese algoritmo que le permite a la inteligencia artificial desarrollar ciertas actividades y generar un aprendizaje continuo, ¿sí? Es, si aquí jugamos pelota o tenemos algún amigo que es pelotero, es ese amigo pelotero que le he dedicado varias horas de entrenamiento, porque la IA se entrena con data, varias horas de entrenamiento, que ha adquirido ciertas habilidades para jugar pues en la liga A peruana, ¿no? En la Liga 1. Es alguien que se ha destacado para jugar en la Liga 1. Ese es el Machine Learning para efectos de nuestra comparación con lo que viene después. El Deep Learning o redes neuronales emula las neuronas de nuestro cerebro, ¿sí? Y trabaja sobre algoritmos más complejos para hacer tareas más complejas y trabajar con datos más grandes, enormes, de tal manera que pueda realizar acciones mucho más complicadas.
¿sí? Entonces, requiere más horas de entrenamiento, requiere tener mayor destreza, mayor habilidad. Si es que antes nuestro amigo jugaba en la Liga 1 peruana, en el Deep Learning pues juega en la Champions League, ¿no? Por la cantidad de horas de entrenamiento, por esas destrezas que ha adquirido, por esa capacidad para poder aprender sobre el aprendizaje más rápido y poder destacar de otros. ¿Sí? Entonces el deep learning o el aprendizaje profundo es ese que juega en la Champions League. Ahora, como les decía, hay ramas propias de la inteligencia artificial y una de esas ramas es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es el Siri, es el Alexa, es el Google Assistant y ese procesamiento del lenguaje natural lo tenemos hace varios años, ¿no? O sea, por lo menos unos 10, 15 años que ya existe. Pero cuando se une el procesamiento del lenguaje natural con el deep learning, específicamente con un tipo de algoritmo que es el algoritmo transformer, ¿sí? Que es un algoritmo de redes neuronales muy acotado para poder entender todo el contexto que ingresa en un pedido que se le hace a la IA. Esa intersección es un modelo de lenguaje a gran escala o LLM, ¿sí? Estos modelos de lenguaje a gran escala son el GPT, son el Gemini, son el Claude, ¿sí? Son estas cajas negras que son capaces de generar contenido, son capaces de generar contenido de texto, contenido de audio, contenido de imágenes, contenido de videos, de presentaciones, contenido en general como si estuvieras interactuando con una persona. Por eso es que hay procesamiento de lenguaje natural alrededor de este tipo de cajas negras, ¿no? Entonces, hagamos un breve repaso. La IA es el paraguas, el Machine Learning es ese pelotero que juega en la Liga 1, el Deep Learning es ese pelotero que juega en la Champions League, que tiene mucho de datos de entrenamiento. El procesamiento de lenguaje natural es el Siri, es el Alexa, es el que reconoce voz, el que reconoce texto, el que puede interactuar con las personas. Y los LLM son esos modelos que te permiten interpretar lo que la persona está pidiendo en su lenguaje, ¿no? Y te responde también en su lenguaje. Y son esas grandes cajas negras que hoy en día están revolucionando el mundo de la IA, ¿no? ¿Cuáles son las principales ramas de la inteligencia artificial? Las principales ramas de la inteligencia artificial, eh, acá no he descrito todas, hay algunas que he puesto, pero vamos a empezar por la que tiene mayor cantidad de entrenamiento, más años de entrenamiento, ¿sí? Recuerden siempre este término, la IA necesita entrenarse. ¿Con qué se entrena? Con data. ¿Y cómo se entrena? Con algoritmos. ¿Cuáles son esos algoritmos? El deep learning, ¿no? Entonces, aquí tenemos visión artificial, ¿no? Entonces, si ustedes miran ese breve videíto que está a la derecha, se van a dar cuenta de que aquí hay un bar, una cafetería que está enfocando a los trabajadores, los baristas que están al lado derecho, y al mismo tiempo está enfocando a los clientes que están al lado izquierdo. Entonces, de los baristas, esta visión artificial puede detectar cuánto está, cuántas tazas de café están entregando en su jornada. De los clientes puede identificar cuánto tiempo están dentro del bar y eso genera un montón de posibilidades para que el dueño del negocio tome decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay una persona pues que está haciendo solo 3 tazas en comparación con otra que está haciendo 20 tazas. Podemos hablar de cómo elevar la productividad de esa persona que está haciendo 3 tazas, qué está pasándole a esa persona que está haciendo 3 tazas, está faltándole capacitación, está teniendo un mal día, de repente tiene pues algún tema en casa, algo que no le está permitiendo hacer su trabajo adecuadamente, pero ya en tiempo real puedes ir haciendo algunos ajustes, puedes también estandarizar el trabajo de tal manera que el ritmo de productividad sea medido de una manera, de una forma estándar, a través de la estandarización de los procesos. Puedes ver también cuánto tiempo están pasando los clientes en el bar,
en la cafetería, para que a partir del tiempo que están pasando, también tener la cantidad de staff suficiente y no cargarte con tantas personas en planilla. Es decir, este pequeño ejemplo de visión artificial, ¿no? Te da pues varios casos de aplicación en donde el dueño podría enfocarse, ¿no? Y la visión artificial, les decía, es de las IAs que tienen más tiempo entrenándose. Recordemos que hoy en día existen autos eléctricos autónomos que pueden recorrer ciudades en Estados Unidos y en Europa y Asia también, recorrer ciudades sin necesidad de un chofer. ¿Y cómo es que hace eso? Porque tiene muchas imágenes, imágenes de diferentes pistas, imágenes de diferentes tipos de semáforos, personas, imágenes por millones de todo lo que configura el ecosistema de la movilidad. Esas imágenes están dentro de un modelo de visión artificial para que el auto pueda transitar de forma autónoma, ¿sí? Pueda transitar de forma autónoma y tal es así que pueda ir sin tener que chocar, sin tener que, respetando las señales de tránsito, es decir, como si fuera un auto que estuviera piloteado por una persona, ¿no? Entonces, así como ese modelo, del de movilidad, este de cámaras, en donde identificas actitudes o actividades de las personas, también hay otros que ya vienen con cámaras para ver, por ejemplo, si estamos con mascarillas o si estamos con los mecanismos de protección personal para industria, para fábrica, en fin. Hay diferentes casos de aplicación de la visión artificial más allá de lo que nosotros podemos conocer o ver en este ejemplo, ¿no? Otra rama de la IA es el procesamiento del lenguaje natural y es esa por la cual hoy en día, por ejemplo, estamos en esta charla y todo el mundo está hablando de la IA, ¿no? Todo el mundo está hablando de la IA porque justamente hace un par de años, ¿no? Salió el ChatGPT 3.5 que revolucionó en términos de IA generativa por su capacidad para poder comprender lo que escribía una persona y responder rápido, ¿no? De forma muy precisa. Al comienzo habían ciertas alucinaciones, al comienzo habían algunos desperfectos, pero poco a poco se han ido afinando y hoy tenemos grandes modelos de lenguaje a gran escala o LLMs, grandes modelos que están compitiendo por ser los primeros en el mercado. Los primeros en términos de casos de aplicación, ¿no? Y yo los he agrupado, no es que sean solamente estos seis, existen más de 50 o 60 y cada semana van aumentando más, 50 o 60 de modelos de lenguaje a gran escala, pero estos seis son significativos, ¿no? Y empezamos por el de OpenAI, ¿no? OpenAI hace un par de años sacó su ChatGPT 3.5 con un determinado número de parámetros que si queremos hacer una analogía con la versión actual es como un puño, ¿sí? Entonces el ChatGPT 3.5 ha sido entrenado con un número de parámetros y con una data que representa un puño. Hoy en día se tiene un GPT 4O, 4O e incluso hay un 4O mini que el 4 ya es no como un puño, sino pues como el tamaño de toda una oficina comparado con el puño, ¿sí? Una oficina de 3 por 4 metros cuadrados. Más o menos esas son las dimensiones en cuanto a términos de data para procesar sus algoritmos y data de entrenamiento, ¿sí? Eh, Luego tenemos el modelo Gemini, que es un modelo de Google, que también es un modelo de lenguaje a gran escala, eh, el cual, si bien al comienzo tuvo ciertos tropiezos, hoy ya está mucho más estable, está además integrada al buscador Chrome y responde, ¿no? Responde, pero responde mucho mejor cuando es en idioma inglés, porque si bien es un modelo multilingüe, eh, por excelencia tiene una buena performance en inglés, ¿no? Luego tenemos el Claude de Anthropic, que es un modelo también robusto, es un modelo no tan grande como el GPT-4, ¿sí? Pero es un modelo robusto, es un modelo que incluso busca entender cómo es esa caja negra
que es las que son esa caja negra, que son los modelos de lenguaje a gran escala, cómo es que piensa esa caja negra, cómo es que razona para finalmente dar una respuesta, porque esas cajas negras son como nuestros cerebros, ¿no? Entonces, Claude es reconocido porque está constantemente investigando a ver qué es lo que hay dentro de las cajas negras para poder reflexionar o razonar como si fuera una persona, ¿no? Por otro lado está Perplexity, y Perplexity y Copilot tienen algo en común, que es, antes de responderte en procesamiento de lenguaje natural, van a un gran repositorio que en términos de IA generativa se llaman RAG o Retrieved Augmented Generative. Es un gran repositorio. En el caso de Copilot, que es el que aparece aquí en este icono, Copilot, cuando tú lo pones en el buscador, primero accede al buscador, o sea, accede a las diferentes páginas web y luego te responde. Si tú le dices, yo quiero saber cuáles son los términos en legislación laboral sobre seguridad y salud en el trabajo, te va a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo, con las últimas regulaciones, leyes y lineamientos que hay, con las referencias a las páginas en donde hay estas regulaciones, pero te responde en lenguaje natural, como si fuera un chat GPT. Eh, entonces va primero al repositorio del Internet, luego se conecta con su motor. En el caso de Copilot no tiene un propio motor Microsoft, sino se conecta al GPT-4, ¿sí? Y luego te bota una respuesta, ¿no? Perplexity actúa de una forma parecida, va al mundo del Internet, ahí hace la búsqueda, luego se conecta a su propio motor, a su propio LLM y genera una respuesta. Llama 3 es de Meta, y Pues es Llama muy 3 Lama 3, que es de Meta, si ustedes han estado atentos en estos días, ya se ha liberado para que lo puedan utilizar en su Facebook, lo puedan utilizar en su Instagram, en su WhatsApp. Eh, no es que todos lo tengan, se está liberando de a pocos, pero si es que no lo tienen, yo les aconsejo que entren al Play Store o al App Store, descarguen la última versión del WhatsApp, del Instagram y del Facebook, y probablemente ahí encuentren el iconito del Meta, que es una estrellita, un iconito que es el chat para ir interactuando con el modelo Llama 3, el Llama 3i o Llama 3.1, perdón, Llama 3.1. Entonces, estos son modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, los más conocidos. No significa que sean los últimos, que sean los únicos, hay varios otros más, Mistral, eh, después hay algunos otros chinos que poco a poco están también desarrollándose y madurando, ¿no? Luego tenemos los robots, lo cual ahorita no voy a hablar para poder enfocarme luego en algunos temas que quiero abordar, porque esto se trata también de ver cómo es que la IA se puede aplicar a los negocios. Y está el Machine Learning. El Machine Learning no es que sea exclusivo de la IA, el Machine Learning como tal, que es el gran algoritmo, existe y existe hace mucho tiempo. Y cada vez que ustedes encuentren aplicaciones o plataformas o soluciones que identifiquen patrones de comportamiento, identifiquen patrones sobre los datos, ahí hay Machine Learning, ¿no? Netflix, por ejemplo, que con el gran sistema de recomendaciones que tiene, el que está detrás es un Machine Learning, para ser muy exacto, son algoritmos de Deep Learning que se encargan de, a partir de nuestras preferencias, de nuestro consumo en la plataforma, nos va a sugerir cuál es la siguiente serie que debemos ver, cuál es la siguiente película que debemos apretar el botoncito, ¿no? Porque tiene algoritmos que le permiten hacer eso, lo mismo con el Spotify, que te puede personalizar en las listas a través de escoger canciones que van a ir en tu playlist, el Uber, que también trabaja sobre un algoritmo para optimizar el mejor momento para que tú tomes eh, para que tomes un taxi o utilices el aplicativo y te saque un mejor precio, de la misma manera para el de el taxista, ¿no? Entonces, tienen algoritmos de Machine Learning sobre los cuales están haciendo recomendaciones o están trabajando sobre datos, ¿no? El Machine Learning desde siempre ha trabajado sobre datos. La IA utiliza el Machine Learning justamente para trabajar sobre esos datos y aprender sobre los datos, ¿no?
Y como tal, pues hay una serie de algoritmos que se encargan de hacer eso. Ahora, ¿qué tanto están invirtiendo las compañías en IA? Pues podemos ver en este gráfico que al lado izquierdo hay un nivel de inversión muy importante a partir del 2013, 14,6 billones de dólares americanos, que son 1.000 millones de dólares, 14,6 en el 2013 y al 2020 esto se multiplicó por 10. ¿Sí? Pandemia, 2020-2021 casi que se duplica. 2022 no es que se reduzca, sino que ya se equipara a la tendencia evolutiva que había hasta el 2019. Y también hay que entender que el nivel de inversión hasta el 2021 ha sido tan alto que lo que toca ahora es encontrar casos de aplicación. Y eso es justamente lo que estamos viendo hoy en día. Casos de aplicación de la IA en los diferentes sectores, en las diferentes industrias. Ahora, la fuente de esto es la Universidad de Stanford, data hasta el 2023 y en una encuesta, cuando preguntan a clientes, empresas, ¿dónde están los usos más comunes de las herramientas de IA generativa? ¿Dónde están los usos más comunes de las herramientas de IA generativa? Los tres primeros usos más comunes que se encuentran están en el marketing, en las ventas, en el desarrollo de productos y o servicios, en las operaciones de servicio, ¿no? Y si incluso queremos hacer un zoom, un doble clic en cada uno de estos procesos, ahí aparecen los elementos sobre los cuales se hace mayor desarrollo de la IA generativa. Y esto tiene mucho sentido, tiene mucha relación con otra encuesta que hace McKinsey en el 2023, en donde entrevista a cientos de CEOs, de gerentes generales de empresas, y les preguntan cuáles son las áreas de enfoque en donde la IA debe aportar, ¿no? Ya no solamente la IA generativa, sino la IA. ¿Cuáles son las áreas de enfoque en donde la IA debe aportar? Y la respuesta fueron, uno, que me genere eficiencias, ¿sí? Es decir, que pueda hacer que mi negocio sea más eficiente, más productivo, menor costo. Acordémonos de ese ejemplo de la visión artificial en donde yo podía conseguir una mayor productividad. Segundo, em, que pueda generar nuevos productos o servicios o ganar o mayor posición en el mercado. ¿Sí? Entonces, todo aquello que me pueda diferenciar de la competencia a partir de data de mis clientes, data de mis productos, data de otros productos que están en el mercado, eso que me puede generar una ventaja competitiva, yo lo quiero para poder tener un modelo que anticipe a la demanda, por ejemplo, ¿no? Y lo tercero, el tercer gran objetivo, mejor dicho, área de enfoque en donde debe aplicarse la IA, es en la personalización a los clientes. ¿Personalización de qué? De mis productos o servicios. Entonces, esas tres áreas de enfoque están muy relacionadas con el marketing, las ventas, el desarrollo de productos y servicios y con la operación de servicios, ¿no? Y son justamente las áreas en donde la IA generativa ha entrado y ha entrado con fuerza, ¿no? Por eso es que estamos viendo también mucho de generación de contenido con imágenes, con videos, con textos, que es algo que hace el de marketing apoyado con la IA, ¿no? O aplicaciones en donde ya no tenemos el chat tradicional, sino un chat mucho más empático. Todavía no llegan acá, están más todavía en otros países, pero es un chat mucho más empático que incluso logra conectar contigo a partir de la data que tiene de ti, ¿no? Y así, por el estilo, hay diferentes aplicaciones en sectores a partir de la IA generativa, pero también podríamos decir que a nivel general la IA busca esa eficiencia, busca el personalizar productos o servicios para mis clientes y busca el desarrollar nuevos productos o servicios en mi mercado, en nuevos mercados, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que tener miedo a la IA y aparece ahí, pues, ¿no? Skynet. No hay que tener miedo a la IA, pues lo que hay que hacer es informarse, es estar entrenado, es incluirlo en nuestro día a día.
Aprovechen los aplicativos que están disponibles como el ChatGPT. El ChatGPT, hay ChatGPT a nivel de aplicativo, ¿sí? Si no se lo han descargado, descárguenselo, empiecen a utilizar en la versión gratuita. No necesitan tener la versión de paga para tenerlo a nivel de aplicativo. Pueden usar también el Llama 3.1 que está disponible en, como les dije hace un momento, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Pueden también descargarse el Gemini como aplicativo y empiecen a utilizarlo y encuentren sobre todo aplicaciones en donde no solamente pues es para pasar el rato, para distraerse un poco, sino encontrar aplicaciones que les sirvan en su día a día, ¿no? Y los vuelva más productivos. ¿Por qué? Porque finalmente o la IA la tienes como aliado o empiezas a perder ventajas competitivas en el puesto de trabajo que estás. O si tienes un negocio, también puedes perder o puedes dejar de tener ventajas competitivas por no utilizar a la IA como tu aliado. Según Gartner, que es una gran empresa de consultoría de tecnología a nivel mundial, para el 2025, la IA generativa va a representar el 10% de todos los datos producidos en el mundo y esto es algo que salió el año pasado y se dice que en 2025, que es ahorita, ¿ya? En un poquito más de 6 meses, vamos a tener un escenario en donde la IA generativa va a representar el 10% de todos los datos producidos en el mundo. Yo creería que incluso esto va a aumentar, porque la cantidad de datos que se generan a partir de estas IAs generativas es enorme, ¿no? Como hay muchos usuarios que están conectados en la plataforma, se está generando conocimiento sobre conocimiento, lo que se llama IA sintética, ¿no? Ese conocimiento sobre conocimiento se está generando y se va a seguir generando y haciéndose de forma exponencial en la medida que más utilicemos estas herramientas, porque finalmente estos modelos se entrenan sobre data, ¿no? Data que existe y data que va a existir. Em, Hay tenemos una diapositiva sobre algunos puestos de trabajo que se van a abrir, otros que van a dejar de necesitarse, pero sobre todo quiero, ya para ir cerrando, hablar sobre algunos casos de aplicación, ¿no? Entonces, a ver, primero, todos los que estamos en industria, los que tenemos algo que vender, los que tenemos productos, sabemos muy bien que para satisfacer la demanda de nuestros clientes necesitamos tener productos suficientes, ¿sí? Pero como los recursos son escasos, no podemos llenarnos de stock, sino necesitamos tener el stock suficiente para atender la demanda. Hoy en día, Hoy en día, para tener el stock suficiente para atender esa demanda de nuestros clientes, ya sea que nosotros fabriquemos el producto y lo comercialicemos o lo importemos y lo comercialicemos, hoy en día para atender esa demanda normalmente utilizamos lo que está acá arriba, que son las fuentes de datos internas estructuradas, lo que está pues en mi ERP, en mi CRM, ¿sí? En mis órdenes de compra, en mis niveles de inventario, en fin, o sea, todo lo que tengo en mis sistemas de información. Y sobre eso es que yo determino cuánto es lo que debo comprar en materia prima o cuánto es lo que debo importar o comprar localmente para atender esa demanda. ¿Sí? Y hay mucho de insights, ¿no? Porque como es data que a veces no pasa por un proceso adecuado de limpieza, termina siendo mucho de insight, ¿no? De el insight que tiene el comercial sobre el cliente, el insight que tiene el vendedor sobre el mercado, ¿sí? Insights. Y sobre esos insights es que finalmente se adquiere materia prima o productos, o bueno, si es que no son insights, sino hay un modelo que te va a determinar cuánto es lo que debes comprar, finalmente sigue siendo sobre data que tienes en tu organización. Cuando hay otras fuentes de datos que no estamos aprovechando, que son las fuentes de datos no estructuradas, están dentro de la empresa, como la información que está en la página web, cuánto tiempo pasa el cliente digital en tu página web, en tu catálogo, cuánto tiempo estuvo ahí, si es que entró a tu catálogo o llenó datos, eso no lo consideras como cliente, lo consideras como un lead, está incluido dentro de estos datos de potencial demanda, información sobre las campañas, o sea, hay diferente información no estructurada o datos no estructurados
que están en la compañía y no los estamos aprovechando para un modelo de predicción de demanda. Así como hay datos internos que no estamos aprovechando, también hay datos externos que no estamos aprovechando, como por ejemplo el flete, los feriados, el clima, las condiciones políticas, las condiciones de guerra entre diferentes países que afectan e impactan significativamente en los tiempos de importación o en el costo de importación, si es que lo que traemos son productos desde fuera, o si es que nosotros vendemos hacia afuera, también impacta para saber en cuánto tiempo va a estar colocado el producto en el mercado ese al que nosotros vendemos, ¿no? Que son datos estructurados que están fuera de la compañía y a los que deberíamos ingresarlos dentro de nuestros modelos de planificación de demanda o de predicción de demanda. Pero también tenemos los datos no estructurados que están fuera de la compañía, que son los que pocos aprovechan, ¿no? Los que pocos aprovechan, los datos que están en las redes sociales, los comentarios sobre tu producto, los comentarios sobre tu marca, las reacciones sobre tus campañas. O sea, todos esos datos que están en las redes sociales o que están en las páginas web o que están en las fuentes de noticias, todos esos datos no están siendo aprovechados y sirven para entender mejor cuál es esa intención de compra que tiene tu mercado, tu potencial cliente, no solamente tu cliente, sino tu potencial cliente. Incluso podrían traerte nuevos productos o nuevos servicios que tú no estás ofreciendo, pero se lo está haciendo una competencia en algún nicho dentro de los que manejas en tu mercado o lo está haciendo tu competencia directa porque no tienes esos datos. Entonces, un campo de aplicación, que esto es algo que se construye en el tiempo, porque no es que vas a tener un modelo de predicción de demanda con todos estos elementos de un momento a otro, hay que construir en el tiempo. Tienes un campo de aplicación que aplica a esos tres grandes ejes o tres grandes áreas de enfoque que les mencioné al inicio, ¿no? El de conocer mejor a tu cliente, el de generar nuevos productos o servicios y el de generar mayores eficiencias, porque finalmente si tú tienes el inventario óptimo, generas eficiencias adentro de la empresa. Y les hablo de uno más, ya para ir a la ronda de preguntas, en donde, como les dije hace un momento, ¿no? Copilot y Perplexity tienen que manejan un entorno llamado RAG, ¿no? RAG, eh, que es ir primero a las páginas de Internet, luego responder a través de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, aquí tenemos un ejemplo parecido a lo que hace Copilot, que es dentro de tu empresa, vamos a poner que somos un estudio de abogados, ¿sí? Dentro del estudio de abogados hay jurisprudencia que uno busca automatizar o tener dentro del repositorio para poder, para que el asistente finalmente le aporte esos documentos, esa jurisprudencia, esos elementos que son necesarios para redactar una resolución o redactar un documento. ¿Sí? Hay documentos que están dentro de un repositorio. Esos documentos pueden ser estructurados o no estructurados. Estructurados me refiero a que pueden estar dentro del sistema de información, como pueden ser también informes que están en PDF o escaneados de resoluciones que se han obtenido del estudio antes de ser digitales o eh, en reportes oficiales del peruano o decretos legislativos, o, en fin, ¿no? Hay diferentes documentos que son necesarios para poder luego generar un documento legal, ¿no? Entonces, esos están en un repositorio. Si el asistente necesita, por ejemplo, consultar cuáles han sido los casos que hemos atendido en términos de etiquetado de productos con fecha de vencimiento corta, ¿sí? Va al repositorio a través de esos 4 o 5 palabras que he mencionado, busca en los documentos, identifica en los documentos los casos que aplican a esos casos que he puesto, perdón, aplican a esos textos que he puesto, los recopila, supongamos que son 4 o 5 documentos, los recopila, saca los extractos correspondientes de esos documentos usando visión artificial y luego se va al GPT-4 para estructurar la respuesta que va a ser enviada
a la página en donde el asistente ha puesto esa pregunta, ¿no? Yo quiero saber cuáles son los casos que hemos tenido sobre resoluciones de etiquetado en productos de corta expira, ¿no? O en productos con fecha de vencimiento. Vamos a poner el caso así. Entonces, después de hacer esa búsqueda sobre el repositorio, se conecta con el motor GPT-4 o Claude o el Llama 3.1 o el motor LLM que sea, y este te bota una respuesta ya en procesamiento con lenguaje natural para decirte, estos son los documentos, está acá el resumen, acá tienes el link, documento uno, este es el resumen del documento 2, este es el link, el resumen del documento 3, este es el link, y así le vas dando una respuesta eh, con un chat, no un chat tradicional, ¿no? Que es el que conocemos de los bancos o de las telcos, que normalmente nos dan pues una lista predeterminada de opciones a las que podemos acceder, sino ya es una respuesta mucho más en lenguaje natural, en lenguaje de persona, ¿no? Y eso es lo que finalmente recibe el usuario, ¿no? Entonces, les he traído estos dos casos de aplicación que creo que son bastante potentes, no es que sean los únicos, de hecho, por efectos de tiempo, son los que puedo mencionar y totalmente disponible para las preguntas que tengan, ¿no? Para las preguntas que tengan, si es que quieren ahondar también en alguno de estos dos casos o preguntar sobre algunos de otros casos de aplicación, con mucho gusto, eh, yo las puedo responder, ¿no? ¿Alguna pregunta? Preguntas que tengan, comentarios. Hay gente de Trujillo, hay gente de Moquegua, em, también debe haber gente de Lima. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay Bueno, preguntas, aquí hay una pregunta que les dejo. Acá hay una pregunta de Max. Eh, muchas gracias, Max. Dice, los costos de poder montar esta infraestructura, ¿a cuánto suele aproximarse? Ya. Miren, hoy en día han salido unos modelos, así como existe el LLM, que es el Large Language Model, o modelos de lenguaje a gran escala, existen también SLMs, que son Short Language Model, modelos de lenguaje cortos, ¿sí? Que luego tú los puedes descargar en un servidor y entrenar con ese modelo, con los datos que tú tienes dentro de tu empresa. Qué tan efectivos son? Son efectivos en la medida que el modelo, en la fecha que tú lo has descargado, tenga suficientes datos de entrenamiento. Entonces, existen esos modelos SLM que los puedes montar sobre tu infraestructura y ya si los montas sobre tu infraestructura estamos hablando pues de términos más manejables en costos, ¿no? Es poner un servidor, es armar un modelo, es trabajar, entrenar el modelo y luego encontrar el caso de aplicación, ¿no? ¿Cuánto significa eso? Va a depender mucho del modelo que quieras crear y de las capacidades que necesitas para poder generar ese mismo modelo, ¿no? Pero ya no son $100.000 o $200.000 o la millonada que han invertido las grandes empresas, sino ya estamos hablando de unidades de $10.000, ¿no? 10.000, $20.000. Va a depender mucho del modelo que quieras entrenar. Ahora, si no están capaces en capacidad de poder invertir eso, esperen un poco porque dentro de poco también van a salir modelos más cortos, más pequeños, ¿no? Incluso hay modelos open source que los desarrolladores pueden utilizar y aprovechar para ir encontrando casos de aplicación, ¿no? Para casos de voice bots o IA conversacional, para casos de chatbots o voice bots o IA conversacional, no hay necesidad de tener una infraestructura porque para IA conversacional puedes conectarte vía APIs a GPT o vía APIs a Claude, que son LLMs,
y lo que haces es pagar por el costo de conexión, ¿sí? Que pagas por tokens. Es como pagar por una suscripción a Drive o a OneDrive, ¿sí? De la misma forma en como pagas tú una suscripción a una de estas plataformas en nube, igual tú pagas por los tokens que utilizas para conectarte a la guía generativa, que es esa guía conversacional, ¿no? Em, Voice bots o los chatbots conversacionales sí necesitan ya de una infraestructura mayor porque tienes que poner los discadores, tienes que poner el IVR y tienes que montar eso sobre una herramienta que reconozca voz, una herramienta que reconozca texto, ¿no? Dice, ¿cómo sería? Pero eso sería a nivel de chat, me refiero a que hagan llamadas. Es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, para lo que es llamadas, sí todavía todavía resulta algo costoso acá. Hay algunas empresas en Estados Unidos, como una de ellas se llama Air AI, que, que es más empática que una persona para poder retener a alguien en una llamada y vender, ¿no? Pero es tecnología que todavía no llega acá, o en todo caso habría que buscar algún representante que traiga esa tecnología acá. Pero sí existe. Hay una señora, acá que vende pollo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Enrique, por tu presentación el día de hoy. También muchas gracias a todos los participantes que se unieron el día de hoy para hablar sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios. También les vamos a mandar un enlace a las personas que no se han registrado en el grupo de WhatsApp, lo cual se estará mandando información de valor de todas las conferencias que estamos realizando, de todas las conferencias que estamos realizando todas las semanas. El miércoles tenemos una conferencia de gobierno corporativo aplicado a las empresas familiares. Están cordialmente invitados, igual a las 7 de la noche. Otra vez más, muchas gracias, Enrique, por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Igual también a las personas que se han inscrito les mandaremos información sobre nuestros próximos cursos de inteligencia artificial aplicada a los negocios que estaremos brindando con tu persona posteriormente. Muchas gracias. Listo. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao.